Marian Alonso García realizó su carrera de logopeda en la Universidad Pontificia de Salamanca y, realizando la carrera, descubrió que era disléxica. Hasta ese momento no se había manifestado claramente, ya que tiene la suerte de tener una madre maestra que le ayudó en toda su trayectoria escolar. Pero su profesor de lectoescritura, como buen experto, se fijó en algunos detalles que le llamaban poderosamente la atención, y así es como descubrió su dislexia y entendió muchas de las experiencias que había vivido. Él sí no quiso ponerla de nuestro lado, y ese ser loco, divertido, inquieto y sin fin es una hada madrina que asalta nuestra ventana y se embarca en cualquier locura en pro de los niños con dificultades. Es una tejedora de alas para los niños que necesitan de sus servicios. Repara esas alas que fueron creadas para volar. Es una más de la familia, es una amiga, es un hombro en el que llorar, es una tabla de salvación, es una sonrisa que irradia seguridad, es defensora incansable de todos sus pacientes, se pone el traje de faena y salta al ruedo que sea necesario para que se cumplan todos los recursos que están al alcance del sistema escolar para que no se cometa ninguna injusticia con los niños con dificultades. Además de todo esto que os he contado, Marian es autora de un libro, El despegue de la mariposa. Bueno, pues sin más, Marian, gracias por estar en nuestras vidas. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Vamos a empezar con una definición de lo que es la dislexia. Es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Hace unos años no había estudios, ¿vale?, de base científica, que a mí me encanta esto, que nos dijeran que a un disléxico le pasa algo. O sea, era pues una serie de características que presentaba un niño que no arrancaba a leer, pero es que ahora ya tenemos estudios radiológicos. Es verdad que necesitamos muchos más, pero ya están apareciendo resonancias magnéticas en personas con dislexia, adultos y niños, en los que se observa una falta de activación neuronal en determinadas partes del cerebro. ¿Qué supone esto? Que cuando llega la información escrita a través de la vista, pues el cerebro no reacciona como el de una persona, como un normolector. Entonces aquí ya observamos que hay algo, ¿vale? O sea, ya no podemos decir, como se ha oído muchas veces, bueno, es que eso de la dislexia es un cuento, es que no. Ya tenemos aquí una base científica. Vale, para entender la dislexia quiero que entendamos primero cómo procesamos la información a nivel cerebral, tanto chavales con dislexia como no. O sea, para aprender a leer tenemos dos rutas y utilizamos dos vías. Una es la ruta fonológica y otra es la ruta léxica. La ruta fonológica es con la que aprendemos a leer, es la primera que utilizamos. Cuando enseñamos a leer a un niño no va a utilizar ruta léxica. Vamos a empezar por aquí. Con esta ruta lo que hacemos es migamos las palabras en sonidos, o sea, las grafías, hacemos la conversión grafema-fonema, pin, 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 hasta que conseguimos un total, o sea, una palabra con significado. Y luego tenemos la ruta léxica, que sería nuestro almacén de palabras. Es decir, estas palabras ya están ahí, ya no hace falta que vayamos migando hasta conseguir un total. Os voy a poner unos ejemplos, ¿vale?, para que seáis conscientes de cuándo leemos con ruta léxica y cuándo leemos con ruta fonológica. Vosotros, que sois lectores expertos, pues es complicado conseguir que leáis una palabra por ruta fonológica, entonces lo que hacemos es utilizar palabras que no existen. Vale, la primera palabra, por ejemplo, ¿por qué ruta la leemos? ¿Ruta léxica o ruta fonológica? Vale. ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Y la cuarta? Vale, veis la diferencia, ¿no? Bien, pues esto es lo que hacen los chavales cuando aprenden a leer. Ruta fonológica. Pam, 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 pam. Global, saco el significado. Bien. Los niños con dislexia, pueden tener dificultades en ambas rutas o en una sola. 14 años que llevo trabajando con la dislexia,
No me he encontrado nunca a uno con dificultades en ruta léxica. Siempre suelen ser en ruta fonológica. A ver los hilos, ¿no? Pero yo no los he visto. Entonces, por ruta fonológica. Lo que os decía, los principales, que esto es una pincelada, ¿vale? Que esto es una pincelada. Dificultades que aparecen en niños con dislexia son dificultades en la conversión grafema-fonema, que esto es lo que suele aparecer en los primeros cursos. Al escribir se comen letras por falta de conciencia de fonema. Juntamos y separamos palabras sin criterio, dificultades en la integración de los sonidos en un todo, o sea, no formamos la palabra. Falta de conciencia del léxico, no integro la palabra, dificultades para acceder al significado de la palabra que acabo de leer. Falta de habilidad de mezcla. Luego esto lo desmigaremos y os enseñaré cómo se pueden trabajar estas partes de la lectura. Vale, esto siempre lo hago en mis ponencias porque me encanta. Y es poneros en el lugar de un chaval con dislexia. Os voy a poner un texto y tenéis que leerlo. El primero que lo lea, pues venga, le damos premio. Para que os pongáis en la situación de lo que pasan los chavales que tienen problemas en ruta fonológica, que no son capaces de rellenar la ruta léxica, porque al fallar ruta fonológica no metemos palabras en el otro lado, y pues eso, que sintáis un poquito lo que les pasa. Bien, tenéis que leer el texto de abajo. Los símbolos corresponden a un sonido, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es conversión grafema-fonema, conseguir un todo y acceder al significado. Vale, os doy unos minutillos, porque eso tiene que ser rápido, ya sabéis. Si a esto le añadimos presión de grupo, de que muchos saben ya lo que significa y tú eres ahí el que va detrás, se complica. Bueno, yo creo que os dais por vencidos. ¿Alguno lo saca? Más o menos. Bueno. Vale, lo que os quiero hacer entender con esto es lo que les pasa a estos chavales. Para ellos no hay una conversión grafema-fonema, no hay una asociación de la grafía, de la imagen, del dibujo con un sonido. Entonces, continuamente están haciendo este esfuerzo, que esto es una barbaridad, esto es una locura. Si yo os digo lo que pone, pues tardas un tris, que es a lo mejor lo que le pasa a los otros chavales. Bien. Habéis visto ya el esfuerzo que supone leer por ruta fonológica y encima, aparte, tener una dificultad en la que no eres capaz de acceder a un todo, ni de acceder al significado, ni... Esto es un popurrí. Entonces, al final, lo que conseguimos es que este chaval se frustre, lo pase mal, se quiera tirar de los pelos y un desastre. El principal problema que presentan los niños con dislexia es que no son compatibles con nuestro sistema educativo. Todo nos empeñamos en a través de la lectura y la escritura. Todo. Venga, bonito, te vas para tu casa y te aprendes todos los ríos de España. Por escrito. Por el amor de Dios. Si es que, entre que ya es difícil aprendérselos, si encima se los tiene que aprender por escrito, con flechas, porque para ellos es eso, flechas, corazones, triángulos. ¿Qué es esto? Pues ya apaga y vámonos. Bien, os voy a hablar de estudios científicos, ¿vale? Que nos hablan de las metodologías para enseñar a leer. Bien, como hemos visto, tenemos ruta fonológica, ruta léxica. Hay muchas personas o muchos profesionales, especialistas, llámalo como quieras, que se empeñan en, bueno, como está mal ruta fonológica, vamos a meterle las palabras por ruta léxica. Entonces, me hincho a presentarle al niño la palabra casa 4.000 veces. Venga, ya se le ha quedado la palabra casa. Genial. En vez de fortalecer ruta fonológica, trabajar ruta fonológica y que sea capaz de trabajar con esa ruta. Estos estudios nos cuentan que los métodos de enseñanza basados en los enfoques de un aprendizaje integral del lenguaje escrito, son menos eficientes que los que están... Los aprendizajes fonológicos. Bien, se cogieron dos grupos, ¿vale? Uno con, no sé si eran 300 niños por un lado y 300 niños por el otro. Se les empezó a presentar a unos una serie de palabras por ruta léxica. Venga, traca, le ponían la imagen con la palabra al lado, plas, así durante un día entero.
Y a otros se les presentaban las mismas palabras, pero haciendo un trabajo fonológico. ¿Qué pasó? Cuando terminó el día, los niños que habían trabajado esas palabras por ruta léxica eran muchísimo mejores que los de ruta fonológica. Muchísimo mejores. Identificaban todas las palabras. Los de ruta fonológica, los pobres míos, al final iban ahí, bueno, pues que no lo conseguían. Fueron avanzando en este estudio y fueron pasando las semanas. ¿Qué nos pasó con esto? Que los niños que trabajaron ruta léxica solo identificaban las palabras que habían aprendido por ruta léxica. Y los de ruta fonológica eran capaces de leer, a lo mejor de forma más lenta, pero todas las palabras que se les presentaban. Los de ruta léxica le iban presentando palabras que no habían trabajado y eran incapaces. La volvían a aprender, pero a lo mejor aprendían una nueva y olvidaban una anterior, porque no tenían la estrategia para defenderse ante esos símbolos, esas imágenes que vamos convirtiendo en sonidos y que luego accedemos a un significado. Esto es importante, porque no nos podemos empeñar a que el niño, su nombre es un aprendizaje al final que en infantil se hace muy visual, muy... Vale, pues venga, el nombre lo pasamos, pero ya el resto de palabras, o sea, es que al final te va a tocar enseñarle todas las palabras del diccionario y esto es imposible. Tienen que aprender por ruta fonológica. No hay más. Aunque luego la ruta léxica sola se vaya nutriendo y vayamos teniendo un almacén de palabras que nos vayan saliendo con disparo y que seamos más rápidos y que las reconozcamos y que nuestra lectura mecánica y comprensiva vaya siendo mejor, sí. Pero siempre va a haber palabras en los textos que no conozcamos o a las que no estemos acostumbrados a enfrentarnos y hay que saber leerlas. Bien, sabiendo todo esto, importantísimo, la solución para un niño con dislexia no es leer más. No es leer más. Hay que leer, sí, por supuesto. Yo no voy a ser la primera que diga que no hay que leer, no quiero problemas. Pero no es la solución a su problema. No es la solución a su problema. La ruta fonológica, que es de la que estamos hablando, que es nuestra ruta amiga para leer, no mejora leyendo más y mandándole más actividades de leer y mandándole libros y venga, todos los días, hija, es que tu hijo lee mal porque no lees con él media hora todos los días en casa. No, por favor, los niños con dislexia, esta no es la solución. Vale, ¿qué necesita un chaval con dificultades en el aprendizaje de la lectura, con dislexia, o un chaval que no lee bien? Pues porque no lee bien. Ahora en la consulta es algo muy curioso que pospandemia he tenido un boom de niños con dificultades en la lectoescritura del 2014. Todos del 2014. ¿Por qué es esto? Son los niños que durante la pandemia, luego hablaré de ello, perdieron los prerequisitos lectores que se trabajan en las aulas de infantil y primero de primaria. Vale, ¿qué necesitamos? Adaptaciones dentro del aula y trabajo dentro del aula, apoyo en casa, trabajo con un logopeda especialista y mucha empatía. O sea, yo por eso quiero que entendáis, o sea, toda esta primera parte de la ponencia, que entendáis qué es lo que pasa en esas cabezas, porque si no lo entiendes, difícilmente vas a poder ponerte en su lugar, vas a poder ayudarle y vas a poder saber por dónde tirar. Bien, lo primero que podemos hacer en un aula es una detección. Es decir, aquí pasa algo. Este chaval o esta chavala tiene una dificultad. ¿Sabemos cuál es? No, pero hay. Algo pasa. Entonces, yo os he traído os voy a presentar dos materiales que son interesantes, que tienen sus pros y sus contras, y ahora los hablaremos. Vale, el primero son unos protocolos de detección que se llaman ProDislex, están gratuitos en Internet, de acceso libre para todo el mundo. ¿Qué pasa con estos protocolos? Que al final, pues, están bien porque ya te van enfocando hacia qué puede pasar, vas también consiguiendo que la familia entienda qué puede pasar ahí, pero son preguntas. Y al final las preguntas, tanto a la familia como al profe, es verdad que los profes pues sois más realistas, pero las familias muchas veces no lo ven o no lo quieren ver y entonces nos falla eso, nos falla ahí. Y la otra prueba se llama Prolexia. Esta prueba me gusta muchísimo porque tiene muchísima base científica. Esta prueba se sacó a partir de 2.800 casos de personas con dislexia, ¿vale? Que tenga base científica es muy importante porque si es que una prueba sin base científica es como el que tiene un tío en Cuenca.
Entonces, contras de esta prueba, que cuesta pasta. Es el único contra que le podemos poner. Luego, cuando acabemos, si queréis, cuando acabe de toda la retahíla, os la enseño, ¿vale? Que la he traído para que la veáis, para que veáis qué áreas evalúa y si os, el centro en el que trabajéis, oye, pues proponérselo y que haga una inversión y tener este material a mano para decir, madre mía, ¿por dónde empiezo? Vale, el Prolexia lo bueno que tiene es que empieza desde los 4 años a hacer la detección. Es verdad que el diagnóstico no se puede hacer hasta que no empezamos con lectoescritura, hasta primero de primaria. Pero, ojo, si ya en un infantil vemos que este niño, pero ¿por qué no me aprende estas cosas si estas otras las hace muy bien? Pero entonces, esas dudas las podemos empezar a resolver. Desde los 4 años, madre mía, esto es una maravilla. O sea, y hasta hace poco no teníamos nada de esto. Hasta hace poco era, bueno, en infantil, bueno, ya tranquilo, ya aprenderá. Claro, llegaban a primero de batacazo. Y luego también lo bueno de esta prueba es que es válida para adultos. O sea, la prueba pone desde los 4 años hasta los 70. Imagino que si tienes 75 y te la quieres hacer, pues también valga, ¿vale? Es por poner un margen. Lo malo de esta prueba, que vale dinero. Y las correcciones valen dinero. No te dan los baremos. Tienes que meterte en la base de datos de la editorial y ahí te hacen la corrección. Vale, ¿qué tenemos que empezar a trabajar dentro del aula? Lo primero, prerequisitos lectores. Si los prerequisitos lectores no los tenemos afianzados, es imposible ir dando pasos. O sea, la lectura y la escritura es acumulativa, o sea, va creciendo de menos a más y vamos nutriendo de menos a más. Si los prerequisitos están mal, pues posiblemente vaya acumulando dificultades según vayan pasando los años. Es fundamental no solo centrarnos en trabajar un área de todas las que yo voy a presentar. Por ejemplo, hablaremos de conciencia fonológica, que es uno de los prerequisitos, que es el prerequisito por excelencia, que hay que trabajar siempre, pero si solo trabajas conciencia fonológica, te quedas corto. Hay otro estudio, es que a mí me encanta leer todas estas cosas, que hicieron un estudio también de radiodiagnóstico en adultos con dislexia. Entonces, se observaba que trabajando conciencia fonológica sí que mejoraba la recepción de la información y la activación cerebral en la resonancia, pero a estas personas que solo se trabajó conciencia fonológica, luego había otras áreas que dejaron de aparecer tan activas. Entonces, es que hay que trabajar todo. Entonces, son prerequisitos lectores, funciones ejecutivas, comprensión. Os voy a dar recursos y estrategias para que podáis tener ahí a mano. Y, por favor, la autoestima de estos chavales que vienen auténticamente pisoteados a la consulta. Su primera pregunta cuando se hace el diagnóstico, cuando empezamos a trabajar es «¿No soy tonto?» Jolín, macho, pues no, claro que no lo eres, hijo mío. Vamos a demostrárselo en el aula, que es donde más lo necesitan, porque al final es el gallito de corral ahí acorralado por los demás. Bien, lo que he dicho antes, la lectura y la escritura son acciones aprendidas, no son innatas en el ser humano. Nadie nace preparado para aprender a leer y a escribir. Hay que prepararnos para ello, hay que empezar a dar una base para luego conseguir acceder a esos aprendizajes, ¿vale? Entonces, necesitamos unos mínimos básicos, que son los prerequisitos lectores, y luego ya pues, todo el resto, que lo sabéis mejor que yo, porque al final sois los que enseñáis a leer y a escribir. Todo esto no depende de la edad del niño, sino de si está preparado o no. A lo mejor tenemos niños con 3 años que te viene la madre, te dice, ¡buah, si es que lee y escribe! Bueno, vale, pues es que estaba preparado para ello. Y luego, la última que me ha venido a la consulta, 4º de primaria, no hacemos nada. Pues a lo mejor es porque no estaba preparada. Vamos a ver qué pasa aquí. Bien, prerequisitos lectores. Lenguaje oral. Si el niño no habla o habla mal, o hay una mala expresión oral, o no formula frases, o se come fonemas, difícilmente aprendamos a escribir. Es verdad que estamos hablando de lenguaje, no de habla. Hay que diferenciar entre el lenguaje y el habla. El habla son los sonidos. Si a un niño no hace la R,
por ejemplo, pues sí, pues va a aprender a leer, por supuesto que sí. Pero si un niño tiene problemas en el lenguaje comprensivo y expresivo, pues a lo mejor no. Es que es básico eso. Motricidad fina, coordinación mano-ojo, funciones ejecutivas, conciencia fonológica, que en esta vamos a insistir bastante, comprensión, correspondencia, grafema, fonema, expresión oral y la motivación. Vale, muy importante. Antes de empezar a enseñar a leer y a escribir, nos tenemos que hacer unas preguntas y es, ¿está este niño que tengo delante preparado para iniciar lectura y escritura? Sí, no, pues vamos a verlo. Entonces, tenemos que ver que en el área del lenguaje, lo primero, tengamos comprensión. O sea, si no tiene comprensión oral, difícilmente va a tener comprensión lectora. Y luego, a nivel de la comunicación, tiene intención comunicativa, comprende palabras, comprende frases, comprende un discurso, es capaz de hacerme una frase, es capaz de llevar un discurso, es capaz de mantener una conversación conmigo. Sí, no, lo vemos. Conciencia fonológica. Separa la palabra en todos sus fonemas. Esto en infantil se hace bastante. Es lo de silabear, la palabra que empieza por tal sonido. Vale, pues tiene que saber hacer esas cosas. Cuando le das una palabra separada por fonemas, la compone y accede al significado. Luego veremos una actividad de esto. ¿Es capaz de contar las palabras en una frase? ¿Es capaz de identificar las palabras en una frase? Motricidad. ¿Tiene control del movimiento de la mano? ¿Tiene habilidad de presión, rotación de muñeca, coordinación mano-ojo? No tiene que cumplir todo. No tiene que cumplir todo. A lo mejor hay un niño que a nivel presión de lápiz pues lo hace fatal, escribe ahí fatal, pero bueno, pero solo es eso. Luego al final la lectura la va pillando bien. Pero es importante irnos dando cuenta de que necesitamos una base para arrancar con lo otro. Y nos faltan correspondencia, grafema, fonema. Si le damos un fonema es capaz de identificar la grafía, necesitamos que mínimo tenga 3, la A, la E y la I, por lo menos. Que la correspondencia esta es lo que hemos visto en el texto ese de las flechas. Al final, es capaz de ver ese dibujo y saber que es una A y que esa A suena A, o que la G, ya no decir G, hacer el sonido, saber el fonema que corresponde a esa imagen. Y eso, si le damos una grafía, identifica el fonema, no el nombre de la letra. O sea, una de las pruebas que se pasa para detectar dislexia te pide que me diga el nombre de las letras. Yo nunca le pido eso. Le pido que me diga el sonido de las letras. A mí qué más me da que sepa que la J es J. A mí con que me haga pues será lo que me interesa para que luego arranque a leer. ¿Y qué es lo que válido para leer? Vale, y la motivación. Es capaz de escuchar una historia con atención. Entre su elección de juego libre están los cuentos. No leer el cuento, escuchar un cuento. Simplemente con eso me vale. Juega a pretender que lee. Típico que hacen. Yo soy el profesor. Venga, se pone por allí. Eso ya es motivación a iniciarse en la lectura. Y juega a pretender que escribe lo mismo. En la pizarra allí que le compramos por Reyes, venga, palos, rayas por todos sitios. Vale, pues eso es ya suficiente para ver que tiene una motivación para aprender a leer y a escribir. Lo dicho, no hace falta que tenga todas, no hace falta que todo esto sea todo, pero sí unos mínimos. Vale, empezamos con las actividades que podemos utilizar para fomentar todas estas áreas con estos niños. Vamos allá. Lenguaje comprensivo y expresivo. Discriminación y producción de fonemas, pues de forma aislada. Hacer que consiga el niño producir de forma oral todos los fonemas. Léxico activo y pasivo. El léxico activo es el que utilizamos a diario en nuestras conversaciones, las palabras que tenemos pues eso, en nuestra mochila y con las que nos defendemos. Y el léxico pasivo son las palabras que conocemos, pero no utilizamos de forma diaria. Hay muchas veces que te dicen, no sé, una palabra rarísima y tú sabes lo que significa, pero tú no la utilizas día a día. Vale, pues hay que nutrir esas dos áreas. Tanto el léxico que utilizo en mis conversaciones como las cosas que yo comprendo, las palabras que yo tengo en mi almacén. Comprensión oral, por supuesto. O sea, es que sin comprensión oral al final no tenemos nada. Y la expresión.
Utilizar frases simples, frases complejas, elaborar un discurso, ordenar un discurso. Bien, aquí hay varias actividades. El primero es la identificación de fonemas. Es la boca realizando un fonema, pues que el niño identifique qué fonema es. Esta de aquí abajo de las piedras es contar una historia con unas piedras que salen al azar y el que sea capaz de con esos dibujitos inventarse una historia. Cuidado que esto es complicado, porque estamos hablando también ya de que tiene que formar parte también la imaginación y el tener el recurso de ser capaz de contar una historia. Arriba, estructurar frases con los legos, pero lo que estamos haciendo ahí arriba también es trabajar de forma visual la estructura de una frase. Entonces, le damos doble apoyo. 1, trabajamos la expresión oral. 2, trabajamos conciencia, ¿vale? Conciencia fonológica. Las frases están formadas por palabras. Luego veremos que las palabras están formadas por sílabas, las sílabas por sonidos. Y el último, pues por ejemplo, describir una lámina. Vais a ver que niños chiquitines pues utilizan o simplemente dicen profesora, clase, y luego, según van siendo más mayores, pues te van haciendo una narración de lo que ven en la lámina. Motricidad fina y coordinación mano-ojo. Estas actividades se salen de las típicas, que también valen, pero las podemos hacer un poquito más divertidas. Se salen de lo típico del cuadernillo que vas ahí siguiendo la línea. O sea, a lo mejor de eso están hartos y no lo hacen con motivación y le pones para que realice la sombra de un dinosaurio y está ahí súper entregado y trabajando, mucho mejor que el que lo haga sin ninguna gana y a ver si se acaba pronto. Lo mismo, lo de las coger con las pinzas, pintar con el pincel en abalorios y luego el formar letras con las varitas estas que son para limpiar las flautas. Bien, empezamos con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que nos van a ayudar a que nosotros seamos capaces de desarrollar nuestras actividades diarias. O sea, consiguen que seas capaz de planificar lo que vas a hacer en el día, de organizar, un estudio que tú vas a hacer, desarrollar una actividad compleja. Es lo que nos van a guiar estas. Entonces, las utilizamos en nuestro día a día, pero también las utilizamos en todos los aprendizajes. O sea, si no soy capaz de planificar, ¿cómo voy a estudiar un examen? ¿Cómo voy a planificar que primero tengo que leer esta letra, después esta otra, después la demás? Al final, pues leo lo que me da la gana, hago lo que me parece. Bien, de las funciones ejecutivas os voy a enseñar unas poquitas, creo que son 3 o 4 las que he seleccionado, porque como hiciéramos todas, creo que salíamos de aquí a las 10 de la noche, una cosita así. Bien, memoria visual, auditiva y de trabajo. Hay que diferenciar entre estas 3 memorias porque se trabajan, hay algunos ejercicios que son en común. Luego tenéis una cosa importante, tenéis que tener en cuenta que con una sola actividad se pueden trabajar varias cosas a la vez. La atención, la planificación, razonamiento, flexibilidad, inhibición, ejecución dual, toma de decisiones, estimación temporal y batching, multitarea. Esto es la capacidad de, estoy haciendo una cosa, paro, me voy a hacer otra y luego tengo la capacidad de volver a la anterior y saber dónde la dejé. Esto es importante que lo sepan también hacer. La atención, al final la atención, todo el mundo sabe trabajar la atención, ¿vale? La atención, es verdad que es importante trabajar la atención sostenida y esto se consigue manteniendo al cerebro en pico activo. No vale si, está súper atento y el niño a lo mejor sí te está mirando así y tiene la cabeza en casa del vecino. Tiene que estar activo, tiene que estar en pico para que cada vez seamos capaces de alargar más esos tiempos. Y luego, claro, súper importante saber los tiempos de atención que tienen cada niño. Hay veces que nos plantamos a exigirle unas cosas que 3-4 años, 15 minutos de atención, ¿vale? Pues ponle una actividad que haga los 15 minutos, déjalo, que se distraiga un poco él como le parezca y vuélvelo a enganchar en la actividad. Pero no le pidas
60 minutos a un niño de 3 años porque es que es imposible. Entonces, yo creo que esta información es importante para que tengáis una orientación de lo que son capaces de mantener atención sostenida. Actividades de atención, pues todas estas. El copiar, todas de copia al final, de buscar, de seleccionar. Bien, la atención se trabaja de forma lúdica. Tenéis que tener enganchados a los niños en la actividad. No sirve de nada un ejercicio de atención y que no esté prestando atención, que lo esté haciendo por inercia. No hay activación cerebral, no hay nada. No vale, no sirve, ¿vale? Tenemos que tener al niño la área cerebral que lleva la atención en pico alto, siempre en pico alto. Si no subimos ese pico, no vale de nada. Muy importante lo que os estoy diciendo. La copia solo sirve para trabajar la atención, no sirve ni ayuda a mejorar la lectoescritura. O sea, sí, tenemos que separar entre las actividades que son para mejorar la lecto, para reconocer las letras, para la comprensión lectora, y las que me van a ayudar a que yo luego sea capaz de hacer eso. ¿Vale? Copiar enunciados, lo siento si alguien se siente ofendido. Copiar enunciados solo sirve para fatigar al alumno. No vale de nada, nada. Para lectoescritura. Si quieres que se aburra, es que no lo sé. No sé, no encuentro el objetivo. Lo siento, de verdad, sé que a algunos os estoy haciendo daño, pero no vale de nada. No hay base científica, no hay nada en copiar enunciados, nada, absolutamente cero. Cero, no vale de nada. Fatigas al alumno y cuando tiene que ponerse a realizar la actividad está hasta las narices y ya hemos perdido ese pico de atención. Es mejor, venga, empieza a hacer la actividad, te pillo en el pico de atención de los 30 minutos que tenían los niños de 6-8 años, luego ya, que quiero trabajar la copia, vale, pues me voy a las otras actividades, venga, vamos a hacer, yo qué sé, de las que os puse antes ahí de forma de trabajo. Por favor, importantísimo, importantísimo. Yo ya como favor personal, no les pidáis que copien enunciados menos a niños con dislexia, que lo único que hacen es garabatear. O sea, ya está, no hay más. No hay un fundamento científico en que eso sirva de algo. Vale, memoria visual y auditiva. Esto sobre todo es en infantil. Repetir un ritmo con golpes, aprender y reconocer canciones, imitar sonidos de animales, repetir un patrón con plastilina, aprender poesías, asociar objetos simples con otros más complejos. Esto es más infantil. En infantil potenciamos este tipo de memoria, que luego de mayor se puede hacer, claro, con tareas más complejas, este tipo de memoria. Bien, la memoria de trabajo. Esta es una de las que falla en chavales con dislexia. La memoria de trabajo es la que utilizamos para coger una información, retenerla, pero luego utilizarla para algo, ¿vale? No es lo mismo, pues eso, aprendo una poesía, pues ya aprendes una poesía porque estás mejorando un área que hay que trabajar, pero luego tú con esa poesía no vas a desarrollar una actividad. Con la memoria de trabajo, sí. ¿Qué es esto? Aprender para los exámenes. Retengo una información y luego esa información la voy a utilizar para resolver las preguntas de un examen, un problema, lo que sea. ¿Cómo se puede trabajar esta memoria de trabajo? Ordenando números, emparejando conceptos, ordenando una historia. Estos son 3 ejemplos de cómo trabajar la memoria de trabajo. Bien, empezamos con esta, que esta es gorda. La conciencia fonológica es el prerequisito lector por excelencia. Los últimos estudios científicos así lo avalan. O sea, sin conciencia fonológica, por mucho que yo trabaje lo otro, sin conciencia fonológica va a haber dificultades en lectoescritura. Hay niños que no, pero porque son unos auténticos fenómenos. Aquí estamos trabajando y estamos hablando con dislexia, que por desgracia en el ámbito de la lectura, fenómenos. Ay, nos falla un poco. Bien, importante. La conciencia fonológica requiere un aprendizaje acumulativo. Es decir, no puedo empezar a trabajar conciencia fonológica con algo súper complejo porque si no tengo lo facilongo, difícilmente voy a hacer bien lo que tenemos arriba. Entonces, empezaríamos con las áreas preparatorias de la conciencia fonológica. Son juegos de silencio. Nos sentamos en clase,
Escuchamos y somos capaces de estar callados y estar atentos a una historia. Juegos de discriminación auditiva. Si hay alguna cosa que no sabéis lo que es, me paráis que os explico. Juegos de memoria auditiva. Nos vamos al 2. Juegos de conciencia del léxico. Conciencia del léxico es conocer la palabra aislada, no metida en una frase ni en un contexto. Contar palabras en frases y aislar palabras en una frase. Esto que nos pasa muchas veces, que si no hay conciencia del léxico, luego voy a escribir todo seguido, porque no sé en qué punto empieza pájaro ni en qué punto empieza abuela, ¿sabes? Conciencia silábica, que es segmentar el silabeo, aislar sílabas en una palabra, el ser capaz de forma oral decir las sílabas que forman una palabra, y modificar estas sílabas. Venga, vamos a la A vamos a ponerle una P. ¿Qué suena? ¿Cómo suena? Venga, vamos a modificar, vamos a cambiar. Nos vamos a las rimas, identifico rimas y genero rimas. Esto en la prueba que os voy a enseñar luego es uno de los ítems, y es uno de los ítems que todos fallan. Yo creo que ya la prueba, lo barema, como bueno, vamos a levantar aquí un poquito la mano porque esto cae. Y luego con los fonemas. Presento los fonemas, mezclo los fonemas, segmentación de fonemas en palabras y modifico lo mismo que antes. Si a la palabra alubias le quito la A, ¿qué queda? Si a la palabra perro le añado che, ¿qué formamos? ¿Vale? Modificar, jugar. Hay que jugar. O sea, la conciencia fonológica consiste en jugar con las palabras, jugar con los sonidos y que ellos sean capaces de mentalmente añadir y quitar y poner y mezclar y darle la vuelta los sonidos para que luego a la hora de enfrentarse a ellos de forma escrita sean capaces pues de ir consiguiendo un todo. Vale, aquí está este tipo de actividades. Le ponemos las vocales. No hace falta que se sepan las vocales, con decirle A. Vamos a buscar en esta caja de juguetes todos los que empiezan por A. Pues el niño ya hace un trabajo impresionante de conciencia fonológica para buscar de fonemas. El siguiente es el del pollo pío. Le tienes que dar el sonido de los fonemas y él tiene que ser capaz de juntarlos para sacar la palabra. O sea, por ejemplo, sería U, A, T, E, S. Y sacarte la palabra. El otro, bueno, pues uno las rimas. Este es de una aplicación que se llama Aprendo a leer con Nock. Y lo que hace es eso, encuéntrame el fonema diferente entre estos dos imágenes. Tacha el que empieza igual, el que no empieza igual, perdón. Y bueno, ahí lo mismo que el primero. En la A vamos a buscar todas las palabras que empiezan por este sonido. Vale, después ya que tenemos la conciencia fonológica machacada, trabajada y vemos que el niño es potente aquí, potente, o por lo menos que resuelve de forma eficiente todas las actividades que le presentamos, podemos empezar a la conversión grafema-fonema. Podemos utilizar, a mí me gusta mucho el método Montessori, que es, le enseño primero la grafía, después hacemos el sonido de la grafía y luego ya lo vamos juntando con otras grafías que hemos trabajado. Pero con el sonido, no con el nombre de la letra. La M no es M, la M es y ya a partir de ahí vamos enlazando las palabras y vamos consiguiendo un total. Una vez que tenemos también la conversión grafema-fonema bien, podemos empezar con el inicio a la lectura. ¿Qué actividades favorecen o ayudan a chavales con dislexia o con dificultades en la lectoescritura? O a todos, es que al final es a todos, es que esto lo podéis utilizar para todos. A mejorar en la lectoescritura o a que su lectoescritura vaya para arriba. Son los mismos de conciencia fonológica, pero ya sí metemos las grafías, ¿vale? El de arriba, vamos a formar una palabra con las letras que están en los botes. Pues antes le hemos dado, dándole los fonemas por separado, bueno, pues ahora se los damos por escrito. Eso, lo mismo con los Lego esos, no sé cómo se llaman. Luego, uno que me gusta a mí mucho y que a ellos también les gusta un montón es el coger el primer sonido de cada palabra o el último o el que está en el medio o el que vosotros queráis y formar
una palabra diferente. Por ejemplo, pues, bueno, es que eso es en inglés, esa actividad. Es el arco iris, el unicornio y lo último no sé lo que es. Entonces tiene que ser capaz de, con la primera letra de cada dibujo, formar una palabra nueva. Aquí esto, asociar una imagen a su primera letra, a su primer sonido, que puede ser el primero, el último, el del medio, según la dificultad que le queráis ir poniendo. El mismo que hemos hecho antes en comprensión oral, formar frases, ir haciendo una estructura, de esta forma vamos a trabajar también la segmentación y con el último ejercicio vamos a trabajar también comprensión. Tengo que ver esa palabra, comprender qué pone y ser capaz de rellenar el huequito que falta. Vale, la comprensión. Esto se tiene que empezar por palabras. Una vez que comprende y que es capaz de acceder al significado de una palabra, aquí pone perro, o sea, leo perro y sé que pone perro y sé lo que es un perro y identifico la palabra con el objeto real. Empezamos por ahí. Cuando consigue eso, pues vamos haciendo en frases, después de las frases, pues ya nos vamos a textos. Y luego los textos, pues podemos empezar por un texto narrativo, que será siempre mucho más sencillo que un texto expositivo. La forma de trabajar también esta comprensión es ordenar palabras para formar frases. ¿Veis? Empezamos por lo fácil y nos vamos complicando. Ordenar fragmentos para formar párrafos o textos breves. Ordenar un párrafo de un texto y ordenar oraciones por amplitud de significado. También se puede trabajar, damos una imagen y tenemos que buscar la frase correspondiente a esa imagen. O damos varias frases, 4 de ellas están mal escritas o están mal formuladas y una está bien. Tienen que ser capaces de seleccionar. Todas estas actividades son aplicables a contenido escolar. O sea, vamos a aprender de una forma lúdica los ríos de España. Venga, os voy a dar las letras a lo loco. Venga, vamos a formarlos. ¿Vale? Pues a lo mejor de esa forma se van quedando más con la tecla. O este texto de historia. Pues vamos a ser... Primero, claro, evidentemente se lo tienes que contar, si no, el niño con la historia aprendida no ha nacido. Se lo cuentas, luego se lo das desmigado y que sea capaz de ordenarlo. Vale, recursos y adaptaciones para dentro del aula. Estos son cosas que yo suelo recomendar a las familias para casa. Pero bueno, para dentro del aula también están bien como recurso para decir, venga, pues les he pegado una paliza de miedo a aprender no sé qué, pues venga, vamos a hacérselo un poco más lúdico para que en casa repasen o en clase un día a modo juego vamos a introducir este material. Vale. Os he traído también cosas que sé que os gustan mucho, que son las fichas en papel. Pues también os he traído alguna cosilla para que podáis tirar de ellas, que os encantan. Bien, lo primero. Grabaciones de voz con las preguntas del examen. Así el alumno podrá escucharlas durante toda la prueba. Hay una adaptación no significativa que siempre pedimos, que es que le lean el examen en voz alta. Claro, un examen de una pregunta. Un examen de 10 preguntas, por favor. O sea, me lees la primera y cuando quiera llegar a la 10 se me ha olvidado. Entonces, si tienen una tablet en la que ellos estén con los cascos y pregunta 1, doy. Vale, pregunta 1, venga, la voy a responder. La pregunta, pero tener continuamente acceso a ese material. Porque si lees el examen en voz alta al principio una sola vez, es que no, es que al final pues ahí se ha quedado, en leerlo una vez, en la primera pregunta. Utilizad web de juegos basados en aprendizajes escolares. Esto les va a hacer que sea más dinámico el acceder a ese aprendizaje. Estamos aprendiendo los números romanos. Bien, me parece genial. Tú tienes tu metodología, vale, muy respetable, guay. Una vez que ya has utilizado esa metodología, ¿por qué no? Venga, todos los niños tienen tablets. Hay muchos centros que ya cada niño tiene su tableta o le dejan su tableta. Bueno, o se lo digo para casa y se lo recomiendo para casa. Entonces, vámonos a una de estas... Os he puesto estas. Hay 150 millones de plataformas, de apps, de todo en Internet, ¿vale? Os he puesto estas porque lo que hacen en estas plataformas es que lo separan mucho como en cursos. Entonces, al final es más fácil acceder. Pues bueno, si no voy a querer entender que no tenéis mucho tiempo. Entonces, aquí ya os lo dan como muy migado. Primero de primaria, hablar, raga, venga, pues esto. Quinto, ¿dónde se aprenden los números romanos? ¿En qué curso? Cuarto, quinto, no lo sé. Vale. Pues te vas ya ahí, le das
y lo sacas. Y es un material lúdico, un material dinámico que le va a llamar la atención. Volvemos al tema de la atención, vamos a mantener la atención en pico y voy a ser capaz de que la información vaya entrando. Si el niño está hasta aquí, la atención baja y entonces la información entra pero da con un escudo. Llega pero vuelve. Dejarles utilizar apps de lectura de texto. Esto me parece básico para un disléxico. O sea, no lee, pero quiero que se aprenda la fotosíntesis. Toma, cariño, te llevas este escrito para casa y te lo aprendes. ¿Y cómo lo hace? ¿Magia? O sea, se lo lee la madre, ponemos a la madre de los nervios para que ya quiera acuchillar al niño. Por favor, que hay que fomentar la natalidad, no querer que ya no tengan más hijos. Entonces, vamos a dejarles que se pongan en su ordenador, metan el texto, lo escaneen o lo que sea, y se lo lea esta aplicación. ¿Vale? Auditivamente son buenos los chavales con dislexia. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el objetivo de que por narices lo tengan que aprender de forma escrita? Ninguno. Si aprender a leer va a aprender. Vamos a darles tiempo, por favor. El de abajo cuesta pasta, ¿eh? Bien. Introducir aplicaciones de estimulación a la lectoescritura. Yo estas se las doy para casa. Yo jamás en mi consulta aplicaciones gratuitas voy a utilizar porque es que me parece engañar a las personas. Entonces yo esto siempre se lo suelo decir a las familias. Toma, con estas aplicaciones vas a tener un cupo limitado de ideas para trabajar todo lo que anteriormente os he dicho, conciencia fonológica, atención, y de una forma que al final al chaval le motiva, le gusta, estoy en pico, tengo la atención arriba y soy capaz de colarle toda la información que yo quiera, o por lo menos bastante. Estas aplicaciones, son Galexia, Silabario, WordBrain, Aprendo a leer con Green y el Reader Pro. El Aprendo a leer con Green a mí no me gusta mucho porque al final es un aprendizaje, pero por cansino, que es el muñeco. O sea, es repetir y repetir y repetir y repetir y venga y dale. Pues al final ya el niño dice, mañana me lo aprendo, venga, no me insistas más. Está bien, pero bueno, como herramienta para casa, pero es cansino el pobre, ¿eh? Y luego Galexia está muy guay, es un marcianito que llega al planeta. Contra de Galexia que hay mucha información que se le da por escrito. Entonces toda esa información o está el padre o el profe o quien sea al lado para leérsela o la pierde. Pero luego las actividades que propone, que son las que tiene al final que desarrollar el niño, están muy guays porque son casi todas de conciencia fonológica, de atención, de memoria, de todo lo que hemos dicho antes. Silabario también es un poco cansi, pero me gusta porque cuando hacen el error les hace conscientes del error. Entonces pone, yo qué sé, elefante y le quita la primera letra y le da abajo 4 o 5 opciones para que sea capaz de coger la E y ponerla en elefante. Y si pone la I, le lee elefante y se la quita. Entonces él es consciente de que ha puesto un fonema que no corresponde con el que él quiere poner. Esa me gusta. WordBrain me gusta mucho, empieza con niveles muy fáciles, estoy atascada en el nivel 10, lo siento, no paso de ahí. Y es una sopa de letras, pero va un poquito más allá. Entonces, le da las palabras, le da las letras de la palabra y tiene que ser capaz de formar la palabra sin levantar el dedo de la tablet. O sea, quiero formar luna, pero no voy a dar la L, la U. No, tengo que seguir un patrón para formar la palabra luna. Empieza con luna. Y luego te pone zapato y cohete. Y tiene que ser capaz de sacar... y luego a lo mejor hay palabras que tienen letras en común y sí, eres capaz de formar una, pero te has comido una de las letras que luego necesitabas para la otra. Entonces hay que darle aquí al coco. Y el Reader Pro es un entrenamiento también. Este es para más mayores. Yo ya se lo pondría... primaria, cursos altos o la ESO. O sea, este es más complicadillo. Y al final es un entrenamiento en el que hace lectura de sílabas, les enfrenta a pseudopalabras, luego trabajo de atención, trabajo de memoria. Bien, los recursos en papel que os gustan, lo sé. No me digáis que no, pero sé que os gustan un montón. Entonces, el primero, el método de Iberlexia. Es un método
que tiene 4 cuadernillos, empieza desde súper básico para niños de infantil y bueno, luego los otros niveles nos faltan niveles, o sea, me gustaría que hicieran niveles más complejos. Y están bastante bien. De hecho, el método de Iberlexia tiene un curso, o sea, tiene su curso de formación que lo puedes hacer online y tiene un libro de formación para que luego puedas utilizar estos cuadernillos. Los cuadernillos y los ejercicios están guays. Entonces, una de las actividades que tienen es, le ponen mogollón de siluetas o de imágenes y le pide que le seleccione cuál de todo esto, qué son letras. Señálame las letras. Entonces, a lo mejor hay por ahí un triángulo, no sé qué, vale, pues ahí ya estamos trabajando una identificación. O le pide, por ejemplo, que una todas las palabras que terminan con el mismo sonido o que tienen determinado fonema. Entonces, el número 1 es sin ninguna grafía, trabaja con ciencia fonológica, todo esto, lo que os dije al principio para cursos o para niños que todavía no leen o para cursos en infantil, y luego ya los siguientes sí que les van enfrentando a las grafías. Funciones ejecutivas. A mí personalmente me gusta más trabajar funciones ejecutivas con cosas más lúdicas, más de, al final trabajar la atención con un juego en el que lo tengo picado conmigo es mucho mejor que a lo mejor trabajarla con una ficha. Pero bueno, también hay que entender que hay veces que no nos podemos sentar con un alumno en concreto y bueno, pues venga, me siento con él unos días a la semana y otros, bueno, pues venga, tengo este recurso que se lo puedo poner y que aproveche y que trabaje. Y luego, dislexia, CEP y GEU están bien, traen actividades que están bien, pero no todas. Hay que seleccionar. Pero bueno, para que tengáis una idea y podáis vosotros de esa actividad que os proponen ahí sacarla y generar vosotros una, pues es material que está muy bien como apoyo, como idea para trabajarlo, para que vosotros podáis sacar de ahí esa actividad y hacer otra. Y luego recursos visuales, que esto lo suyo sería dejárselo en la mesa. Las tablas de multiplicar. Pues es que no se las va a aprender bien, le va a costar, por favor. O sea, haceros a la idea. Hay cosas que ya nos tenemos que hacer a la idea. Las tablas de multiplicar, no se las va a aprender. No lo intentéis. O sea, claro, intentarlo. No me hagáis intentarlo. Pero haceros a la idea de que le va a costar. Déjale las tablas ahí al lado, déjale el lápiz disimuladamente ese de las tablas. Niño, no le saques punta. Tenlo ahí en el estuche y disimula con tus compañeros para que no digan nada. Y le dejas el lapicerito. O las letras, por ejemplo, les ayuda mucho el alfabeto. Estos que hay ahora que son muy chulos, que viene la letra y al lado de la letra una imagen que empieza por ese sonido, pues eso les ayuda un montón, porque al final estoy intentando leer algo, jolines, ¿cómo suena esto? Pues me miro, corazón, vale, venga, pues vamos. Y ya arranco, o puedo tener un recurso en el que mirar por allí por el aula y seguir adelante con lo que estoy haciendo. Y, por ejemplo, una guía para problemas. Esta la he hecho yo, que en matemáticas soy muy buena. Pero bueno, vosotros, los profes de mates, pues lo haréis mucho mejor que yo, por supuesto que sí. Entonces, es darles una palabra clave que vaya junto a la operación que hay que realizar. Entonces, si yo le doy esta palabra clave y él es capaz de identificar en el problema esa palabra clave, pues ya vas a saber que hay que hacer una suma, que hay que hacer una división, una resta, un no sé qué. Bueno, yo he puesto estas que, chica, os he hecho lo que he podido, que yo no tengo ni idea de matemáticas. Y luego le damos el problema, que lo tenemos al lado, para echarle un capote, podemos señalarle la palabra clave y que él la busque en el otro sitio y me diga, hay que hacer una suma, hay que hacer una resta, hay que hacer... Vale, se lo quiero ya, veo que con esto ya lo va consiguiendo, venga, pues ya no te voy a marcar la palabra clave, ahora la vas a buscar tú. Vale. Adaptaciones no significativas. Restar menos puntos por faltas de ortografía, planificar los exámenes con tiempo y darles el contenido de lo que va a entrar, leer los enunciados en voz alta, pero si hacemos lo de la tablet, mucho mejor, porque al final es lo que os he dicho. Si le lees el enunciado al principio del examen, al final del examen, posiblemente de las 5 últimas preguntas, ni se acuerde lo que pone. Dar más tiempo y no obligar a leer en voz alta si el alumno no quiere.
que luego tengo en la consulta uno, que el pobre hombre lee fatal, pero cada vez que le dice la profesora que quién quiere leer en voz alta, va el tío y levanta la mano. Oye, pues venga, adelante, lee si quieres, pero si lo ves que está así, cuando mandas leer, pues venga, déjalo pasar, que ya leerá en voz alta en otro momento conmigo, los dos a solas, cuando estemos trabajando de forma individual. Vale, y de todo esto vamos a sacar unas conclusiones. Sí o sí hay que trabajar los prerequisitos lectores. Da igual en el momento en el que te encuentres al niño. 4º de primaria, no lee bien. Pues trabaja prerequisitos lectores. Es que si no tiene una base, ¿cómo va a ir avanzando? ¿Cómo va a ir subiendo la escalera? Confianza y autoestima. Es que esto es súper importante. Y a veces digo, no lo voy a poner porque es que es ridículo. Es que todo el mundo sabe que hay que trabajar la confianza y la autoestima. No, es que hay que decirlo. Porque al final se sienten fatal, se sienten inferiores a los demás, se infravaloran y hay veces que hacen unos comentarios que digo, pero ¿cómo este niño de 7 años me está diciendo que no puede? ¿Pero cómo que no puede? Si te tienes que comer el mundo, tío, si eres un ignorante de la vida, si es que tienes que ir como un león a tirarte a hacer las cosas y ya te llevarás el batacazo, pero con 7 años me vas a venir a decir que, por Dios, o sea, es que me da muchísima pena. La solución no está en leer más, sí, que hay que leer, pero no le cargues de lectura porque es que como no lee bien, pues vamos a leer el doble. No. Vamos a trabajar todo esto anterior y ya cuando arranque a leer, pues podrá leer la misma cantidad, o intentaremos que lea la misma cantidad de cosas que leen los demás compañeros, pero no le cargues más o le digas a la madre como pauta todos los días media hora en voz alta. Porque la madre se pega un tiro y el niño va detrás. Adaptar los materiales para la evaluación y ofrecer recursos, que son todos estos que hemos dicho. Yo de verdad os dejo mi contacto porque os pongo a disposición todo lo que yo tengo. Yo escaneo mucho material, creo mucho material, o sea, no tengo ningún problema en que me escribáis un correo o me llaméis por teléfono, o me escribáis por el Instagram, no he puesto el teléfono. Pero bueno, en todas mis redes sociales está mi teléfono, entonces no me importa que me escribas, que me llames y que me digas, Marian, tengo un chaval que no consigo, pum. ¿Tienes material? ¿Hay algún recurso? ¿Qué le digo a la familia? ¿Qué hago? Es que, de verdad, con toda la confianza del mundo, prefiero que me llaméis a que en 5º venga el niño desesperadito y pudiendo haber empezado a trabajar desde primero.